ya estamos en un nuevo episodio de Collage junto a Fabián Dufo y Ernesto Núñez. Yo soy Luis Cruz. Y bueno, Acá. hay harto paño que contar, ¿no? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, 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 bien. ¿Cómo está Luchito? en 18 todavía un poco. ¿Cómo estuvo el 18? Esa es la pregunta. ¿Cómo estuvo el 18, chicos? Comí como chancho, weón, te juro. Pero lo que más hice fue comer. Como que se me notaron mucho los 40 años, weón. Así como que antes era tomar, ahora es comer, weón. Ahora Puta, es comer, comer. comer, comer, comer. Sí, weón. Lo gocé. Gocé comiendo, ¿cachai? La gula es mi Yo, nuevo pecado. Sí. oye, yo le puse también, le comía, y harto pebre, weón. Me reconcilié con el pebre, hace rato que no comía tanto pebre, weón. Está ¿Ah, bueno, sí? bueno el pebre, Mira. por todos lados. Yo tuve, Este yo tuve- yo justito, tuve un 18 distinto. Me fui a la playa, así que comí, lo que más comí fue comida marina. Me mandé Mira, unas pailas marinas, unas sopas main. Oye, pero bueno. Estuvo bueno mi lo, 18, weón. Sí. lo vi jugando juegos de azar, querido, Oye, sí, querido. pues estuve jugando ahí en la lota. No gané nada, pero lo pasé muy bien. Qué Con... divertido, qué bueno. Sí, no. La playa tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya, pues sí, pasemos a la pauta. Eh, Oye, se murió la, la reina Isabel, la reina de Inglaterra. Highlander la señora, ¿eh? Como que no pasaba nunca. Duró más que Lucía Iriart. ¿Qué piensan ustedes de, mm, bueno, del revuelo que causó acá en nuestro país? Periodistas de luto, cadenas nacionales casi en los medios de comunicación. ¿Por qué creen ustedes que nos importa tanto lo que pase con la reina de Inglaterra? yo tenía una apuesta con alguien que dos colegios british, ¿cachai? Iban a poner la bandera media asta. Pero, y me pegué una vuelta de puro ocioso, ¿cachai? Me ¿Ya? pegué una vuelta acá en Valdivia y no, los colegios british no tenían la bandera media asta. Así que no somos tan snob como pensé que éramos, ¿cachai? Después de la cobertura Son incomprensible, mis colegas los no. eh, los míos también, ¿cachai? Pero Los de todos. sí, son placas, ¿cachai? Pero la cosa es que sí, o sea, el- la cobertura que se le ha dado, la atención que se le ha dado a un hecho como que supongo podría ser una nota, ya te creo una portada de un diario un día, Sí, pero claro, todo claro. el tiempo, todo el rato, ¿cachai? Sí, fue un personaje importante del siglo XX, cuando ha habido muchos más, pero ¿qué importaba tanto como para darle esa cantidad de cobertura? Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, es más, no deberíamos hablar de la hija acá, bueno. Pero Teníamos que comentarlo, teníamos que no, sí está comentarlo. Yo, bien. yo no Sí. sé mucho si habrá como algún nombre técnico estas coberturas tan insidiosas, no sé cómo llamarlas, pero como esto que le estén dando bombo en fiesta, ¿hay algún nombre técnico en el periodismo para esto, no? No, o sea, como cobertura, full cobertura, no sé cómo se. No, la verdad es que no lo sé. Pero el hecho Pero ya me que manden refiero a, periodistas. o alguna cuestión más teórica que uno diga así como esto ayuda como para desviar las atenciones o los temas, no sé, de pronto, imagínate tanta cobertura para algo que... De hecho, alguien por ahí hizo la reflexión que hubiese pasado si al trabajo de la Convención Constituyente se le hubiese dado la misma cobertura por parte de los medios y con el mismo Mm. tratamiento, ¿no? En explicar Mm. la Constitución, en enseñar, digamos, todos los temas peliagudos, cuál hubiese sido el resultado. Es interesante. Pero, sin embargo, yo quería, ¿por qué quería sacar el tema a colación el tema de la reina? Porque, sin lugar a dudas, nuestro país ha tenido una relación histórica muy estrecha con Inglaterra y eso es indudable, ¿no? Yo creo que el tema de que nos llamen o que nosotros nos autollamemos los ingleses de Latinoamérica es una pelotudez. Sin embargo, la historia nos dice, y esto es bien interesante, que uno de los primeros grandes aliados estratégicos de nuestro país, aliados comerciales, después de la independencia, fue Inglaterra. De hecho, Inglaterra durante toda la primera mitad del siglo XIX, del siglo pasado, era nuestro principal socio comercial, más que Estados Unidos, más que Francia. Y eso no deja de ser, porque si uno ve después lo que pasa en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando es la época de las guerras, ¿no? La guerra con Perú, luego
la guerra civil, ¿no? Contra Balmaceda. Inglaterra tuvo ahí un papel no menor, aunque en las sombras, ¿no? Ahí, pero ahí yo creo que ahí fue cuando se forjaron estas estrechas relaciones, hubo toda una élite que se fue a educar a Inglaterra, y yo creo que por ese lado viene un poco el nexo, ¿no? Con Inglaterra, con lo que pasa en Inglaterra, y de alguna manera los ecos de esa relación entre nuestra élite e Inglaterra perduran hasta el día de hoy. De hecho, recordemos que en el siglo XX la reina de Inglaterra vino y estuvo con Frey, por ejemplo, estuvo en la casa de Frey, alojó acá en Chile, en el sur, se habilitó una casa. Entonces, hay una historia que es interesante pensar, ¿no? Como Inglaterra siempre ha estado de alguna forma influyendo, para bien y para mal, en la historia de nuestro país, más que Estados Unidos, incluso en el siglo XIX. Y bueno, en el siglo XX obviamente ahí ya la historia empieza a cambiar, pero es indudable que hay un nexo entre Chile y Inglaterra, ¿no? En ese nivel. Ahora, si uno le pregunta a un inglés por Chile, yo probablemente sepa muy poco, sabe Alexis Sánchez quizás, y del Casillero del Diablo, creo yo. Si no, es curioso ese trato, pero finalmente aparece bien visto por parte de los chilenos esta vinculación con Inglaterra. Claro. Y como tú dices, finalmente yo creo que el nexo fundamental fue para los ingleses una finalidad meramente económica O Chile. sea, ellos eran los que explotaban el salitre en el norte. Claro, el control del Pacífico pasó en algún minuto por el Estrecho de Magallanes. Valparaíso fue uno de los principales puertos por los ingleses. El mismo tema del salitre fue fundamental, el tema comercial, digamos. Sí, Hay, se producen vínculos. pero algo que es interesante, que si lo pensamos desde de las diversas colonias europeas que tuvimos acá en nuestro país, es que los ingleses se fueron en algún punto, ¿no? Y los que se quedaron acá fueron los italianos y los alemanes. Y eso también es O sea, interesante porque se lo nota en el que, sur. bueno, que igual Dígame. hay más que, yo creo que colonización inglesa nunca hubo. Lo que había en el Dije interés colonias, inglés. dije colonias, dije colonias, Ah, pero, colonias, no bueno, colonización inglesa. colonias propiamente tal, mira, la impresión que yo tengo ¿Mm? es que, claro, Inglaterra era el hegemón del siglo XIX. ¿No? Entonces, así como controlaba intereses en India, bueno, derechamente contra la India, era una Claro, y colonia a China inglesa. también. También, en Chile tenía intereses económicos, yo me acuerdo, yo también hemos citado harto a Gabriel Salazar en este programa, em, cuando habla de cómo cómo el comercio extranjero, que antes era llevado por la corona española, al momento de la independencia, los chilenos estaban un poco huérfanos, no tenían idea qué hacer, y lo tomaron las casas las casas extranjeras, las casas de cambio, Claro. las casas de representación extranjera, las cuales en su mayoría eran inglesas. Entonces ahí se produce un fenómeno bien interesante, que la colonización económica es inglesa, pero que la colonización cultural es francesa, porque Sí, todo la aristocracia chilena, París era la capital del mundo en ese minuto culturalmente, no Londres, ¿cachai? claro. Entonces, todos los gallos iban a París, estudiaban en París, Aprendía el idioma francés, culto, francés era sí, la lengua franca en esa época. sí, claro. Entonces, efectivamente, Francia era cultural, Inglaterra era Comercial, económica. claro. Irónicamente, ninguno de esos dos países tiene una colonia fuerte o representativa en Chile. Hay No, centros culturales y qué ellos se sé yo, volvieron, pero claro, de alguna forma esos migrantes hicieron negocio acá, hicieron fortuna y luego algunos quedaron, pero la mayoría regresó, ¿no? A sus exacto. países de origen. Eso es bien interesante. En cambio, las colonias que tú mencionas, ¿cachai? No son colonias que hayan tenido una presencia fuerte desde el punto de vista ni económico ni cultural. O sea, fueron las colonias italianas, que son más o menos por ahí, por Capitán Pastene, en buena región, Claro. algunas también en el Y norte, en el norte, claro. sí, en el norte, cuarta región, qué sé yo. Y la colonia, bueno, la colonia alemana y la colonia croata, uno de cuyos descendientes es el presidente, ¿cachai? Claro, claro, pero es, Mm, es interesante cómo apreciar, ¿no? Las distintas influencias que hemos tenido a lo largo de la historia.
Claro, y en el caso de los ingleses prestaron plata, ¿no? Hubo una época, pensemos que al principio, en la independencia, en Chile no habían bancos, y los que ponían la plata eran los ingleses, para hacer Claro, negocio, y ponían claro, libra, ¿cachai? No la había dólar. influencia, ¿Qué iba a sí, decir, exacto, Andrés? la influencia directa también en el control marítimo, la Armada. La Armada, por ejemplo, chilena está completamente imbuida de las tradiciones inglesas y de la Claro. formación inglesa completa. Eso también es bien interesante porque, por ejemplo, si uno observa el ejército responde a una tradición más bien prusiana, alemana. Mm, De hecho, se contrató a un funcionario alemán que se llamaba Emil sí, Korner para que él reformara el ejército y, de hecho, los uniformes de los oficiales, el Completamente tipo de prusiana. paso, las marchas, todo es muy alemán pre-Segunda Guerra Mundial, podríamos decir. En cambio, en la Marina no, pues la Marina siempre ha tenido una pero tradición que igual responde más a Inglaterra. es loco eso, porque en el fondo el ejército que ganó, bueno, en rigor, el pueblo chileno ganó la guerra, no el ejército, porque fueron los reservistas los que llamaron los que Claro. ganaron la batalla, no solo el ejército. Pero como sea, ese ejército que estuvo involucrado alguna vez en guerras y ganó guerra, no fue el ejército actual, fue el ejército No, 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 pre-reforma, claro, ¿cachai? claro, O claro, sea, fue el claro. ejército que vestía con un pantalón rojo, el típico uniforme de la guerra del Pacífico, ¿cachai? Que de prusiano no tiene nada, ¿cachai? No, 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 Entonces, no, no, eh, eso es posterior a exacto, la Guerra del Pacífico. ese, ese ejército, digamos, actual de origen prusiano, como tú decís, ¿cachai? Que efectivamente así es, eh, no se ha visto involucrado en conflictos bélicos, digamos, no al menos extranjeros, no con No, no, sí, una potencia claro, extranjera. Mm, claro. El ejército del siglo XX es un ejército que está abocado a controlar al enemigo interno. Vuelve a aparecer la idea del enemigo interno, ¿no? Es un ejército que mm, ha servido para reprimir a las clases populares. Eso es, o sea, es innegable, ¿no? Como, ¿para qué sirvió el ejército sí, para qué sirvió el ejército durante el siglo XX chileno? Fue justamente para reprimir a los obreros en el norte, eh, también en Santiago, en Valparaíso, y Pero es bueno, interesante porque, igual, claro, porque, dígame, por ejemplo, pasa también que, a propósito de la conexión con Inglaterra, la Armada aparece como una fuerza del ejército mucho más elitista y mm, también mucho más, eh, o sea, muy miradora en menos de la otra rama del ejército. claro. Eh, y viene también de esta tradición de Inglaterra, que en el fondo vincula un poco la monarquía, vincula como el buen hacer cosas. Aquí se hacen las cosas bien. Claro. Eso yo creo que es parte de lo que digamos, el imperio británico en el siglo XIX se acostumbró a reducir en el mundo. Pero sí creo, por lo pronto de la cobertura que se dio, que más que todo esto que hemos estado conversando, probablemente lo que sí influyó fue como los culebrones que habían detrás de la Casa Real, porque eso fue lo que finalmente yo creo que vendió Claro. mucho bueno, yo vendió mucho creo la que audiencia. creo que les he comentado antes de este libro, dan un librito corto, una novela que se llama Inglaterra, Inglaterra, de Julian Barnes. No, yo no lo he Ya, leído. Es no, buena. Bueno, el fulano es un mega empresario ¿Ya? que dice, "Oh, voy a crear Inglaterra". Entonces el gallo como que pesca una isla chiquitita y empieza a crear todo de Inglaterra, como que empieza a apropiarse de todo lo que es Inglaterra y crea una mini Inglaterra, que se llama Ya. Inglaterra, Inglaterra. ¿Mm? Y tiene todo, como tiene el Big Ben, tiene, qué sé yo, la Rueda de Londres, el Puente de Londres, todo, ¿cachai? Y las tradiciones, qué sé yo, pero le falta la monarquía. Porque dice que, claro, o sea, puedo tener todo esto, pero sin los reyes y las reinas, no es Inglaterra, ¿cachai? Y en ese libro convence a los reyes y reinas que se vayan como a vivir prestados a esta Inglaterra, Inglaterra, y pasa a ser la verdadera Inglaterra. Entonces, como, es entretenido ese libro, me gusta harto. Sí. No sé, bueno, estas historias como de monarquías, de reyes, de reinas, claro, son bien enrevesadas porque tenemos, por ejemplo, bueno, el caso de Lady Di, que es comidillo de la prensa rosa, pero por ejemplo, hace poco cuando se destapó el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Y su red claro. de prostitución de menores, se extendía también hasta un príncipe, si no me equivoco, de Inglaterra, ¿no? Entonces, a nosotros, a mí al menos en lo particular, me resulta súper curioso, ¿no? Como esta idea de un país donde hay una monarquía,
Pero también cuando observo la sociedad chilena, ¿no? Esta sociedad de castas tan estratificada, también uno puede reconocer que hay dejos o visos, ¿no? De una suerte de monarquía, ¿no? Son apellidos que se repiten, familias que siempre están en los puestos de poder, independientes de si son de derecha o izquierda, Yo son diría que familias transversales, ¿no? Como que el juego del poder también tiene una cosa, un tufillo monárquico, yo siento, en nuestro país, ¿no? Como que eso todavía no hemos logrado sacudirnos, y es una herencia que probablemente nos viene incluso desde la colonia, ¿no? Como Muy, estas muy casas interesante. familiares que se han mantenido en el poder durante 300 años, 400 años, podríamos decir incluso, ¿no? Cuando uno hace el rastreo de los apellidos, sobre todo de estas familias de apellidos vinosos, apellidos vascos o castellanos, que siempre están en el poder, ¿no? Pase lo que pase. Y ahí siento que hay una habilidad muy interesante de estudiar, ¿no? De cómo estas familias, pase lo que pase, siempre se las arreglan para estar en los puestos de mando. ¿No? Te decía que es muy interesante porque, a propósito de esto mismo que tú dices, y conectando un poco las cosas que veníamos conversando en el episodio anterior, ¿dónde finalmente se junta la derecha después o post rechazo? Que es la casa de Carlos Larraín. Aún la raíz, Es el claro. lugar donde se fragua, es el lugar donde se establece, digamos, cuál va a ser, o probablemente donde se conversó cuál va a ser el modo correcto Claro. en cómo Tiene que la correr derecha. sangre, dijo Carlos Larraín por ahí. Exacto, y cómo debe entonces, cómo debe manipularse este rompecabezas a partir de ahora. Sí, ¿no? Eso es... ¿Sabes qué? Quiero decir algo públicamente. Yo siempre cuando veo la figura de Carlos Larraín pienso en los príncipes de Dostoyevsky. Estos hueones pésimos, el de humillado y ofendido, que al final ganan, ¿no? sí, Es como horrible. Como que hay un príncipe que es abyecto, un ser abyecto, que tiene poder, que tampoco es el poder, digamos, es el megapoder. Quizás Carlos Larraín tiene más poder que un príncipe de una novela de Dostoyevsky, pero siento que Carlos Larraín como que tiene todas las características de un príncipe dostoyevskiano. Convengamos reconozco que que, dígame. tu citra es mucho más literaria que la mía, que iba a decir Munra, ¿cachai? Pero, pero No, pero esta idea de un tipo que se permite hacer el mal, sabiendo que es consciente de hacer el mal para obtener sus intereses, que los cumple y que no tiene digamos, castigo por ello, ¿no? Creo que ahí es un arquetipo bien interesante. Obviamente que en la sociedad buenista ese arquetipo se niega, ¿no? Como que se reniega de eso, pero indudablemente en nuestra sociedad no es solo Carla Larraín, pues también podríamos decir Jovino Novoa y cuantos más que ha pasado, que ha pasado al más allá sin Lucía Iriar, también podría ser un caso, ¿no? Y me parece que son sujetos súper interesantes como de analizar, ¿no? Por qué están, cómo acumulan el poder, por qué funcionan como funcionan. Nuestra eh, propia monarquía, de pronto. yo creo que sí, yo creo que sabéis que Chile de alguna forma logramos la independencia, pero hay una monarquía como de castas que nunca pudimos romper a lo largo de la historia, ¿no? O sea, de hecho uno cuando observa a los grandes líderes de la izquierda, muchos están emparentados, o sea, vienen de la clase alta, vienen de la élite. Obviamente eso tiene una explicación práctica también, o sea, para dedicarte a la política, para dedicarte a la acumulación de poder, necesitas tener tiempo y dinero, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Y si uno viene de una familia de una clase alta, obviamente que tiene más posibilidades, ¿no? De tener tiempo y dinero para dedicarte a la política. La actividad política es una actividad complicada, compleja, ¿no? Entonces, claro, muchas Bueno, veces desde abajo uno se pregunta, desde las clases bajas, bueno, ¿por qué no hay dirigentes? ¿Por qué no llega un presidente de Maipú o de El Bosque o de donde sea, ¿no? Bueno, hay una razón práctica detrás de eso, ¿no? Y tiene que ver con el acceso al conocimiento, el acceso al dinero y el acceso al poder, a los contactos. no, a propósito de lo que dices, sin ir más lejos, la misma familia de Larraín, de Hernán Larraín, por ejemplo, que en el fondo uno pudiera casi sintetizarlo en la descendencia, por un lado, un hijo tremendamente exitoso en la parte artística, Acá en el cine. por otro lado, alguien que sí está, otro hijo que está enclavado en la actividad política. Probablemente no conozco otro hijo, pero de seguro que está vinculado con algún Probablemente tema tiene de unos 8 hijos más. negocios o actividades comerciales. Entonces, Tiene 8 hijos más que no conocemos. claro, y probablemente cada uno de ellos ocupando una muy buena posición
Y lo otro que decías tú a propósito de la monarquía, o entenderlo como una monarquía, que fuertemente castigados cuando se apartan, o cuando son Claro, rebeldes a su propio sistema. es cierto, Quizá es a mí, cierto. volviendo a un tema, al origen de este Coraje 2.0, qué interesante lo que tú decís, Lucho, respecto, por ejemplo, a la composición de la convención y la reacción que hay ahora ante el fracaso evidente de la prueba para crear una comisión de expertos, como si los expertos no tuvieran Claro. una agenda propia, ¿cachai? Me recuerda no tiene mucho que ver, pero sí algo, cuando una frase de Chesterton que decía, parafraseando, cuando un periódico dice que Inglaterra quiere algo, lo que realmente quiere decir es que el dueño del periódico quiere algo. Ese sería el caso de Y, Moschiati, ¿no? pero lo lleva a los expertos, ¿cachai? Yo creo que así como los medios tienen este bias, los expertos también. Yo creo que todo experto, sobre todo en un ámbito como derecho, tiene Tiene una agenda. sí, pero también una forma de entender el mundo, de entender las cosas, que se refleja en su propia experticia y que también por eso es tan importante, por eso es tan relevante, digamos, que si bien puede haber expertos, no son, por ej- volviendo a la Comisión Obtusa que hemos hablado antes, todos eran expertos y expertas. Claro, Entonces, cuando uno habla de expertos, no están hablando de una ciencia o de una ciencia, ¿cachai? No están hablando de matemáticas, están hablando de cosas absolutamente opinables, como es el derecho. Entonces claro. creo que es muy, muy dificultoso hablar de expertos en derecho. Claro, obviamente hay gente que sabe 10.000 veces más que uno, y, pero darle legitimidad democrática a alguien por ser experto en derecho me parece algo complicado. ¿M? Y por Oye, eso era tan relevante la convención, porque la convención en su minuto está, o sea, ahora se ha criticado que no eran expertos, lo que a mi juicio era algo bueno. O sea, el hecho de que sean finalmente personas como nosotros, ¿cachai? Como cualquiera de nosotros, o las personas que escuchan este programa, nosotros también, pero que las personas que escuchan este y solo programa, nosotros. de nuevo nosotros, ¿cachai? Eh, y- o sea, cualquiera puede estar ahí. Y esa, también lo hemos hablado antes, el shock que fue que cualquiera pudiera ejercer el poder. Pero, Lamentablemente el experimento no resultó, pero pero no funcionó por una cuestión de forma, yo creo, ¿no? Como volvemos a lo que hablábamos en el capítulo anterior, el hecho de que sí, hubo una Que- expectativa de formas que no se cumplió, y en el fondo, claro, uno dice, bueno, yo creo que la idea del experto también remite a esta idea, ¿no? Como de gente muy seria, muy inteligente que va a estar ahí discutiendo el futuro del país, el futuro constitucional del país. Pero como bien dice Fabián, obviamente si hay un experto que se educó en Chicago, en la escuela de Chicago, obviamente va a tener una visión del mundo que está normada, limitada, ¿no? Por una visión mercantilista de la vida, eso es indudable, ¿no? Sin embargo, yo siento que eso es hilar muy fino. Finalmente, me parece que el grueso de la población se queda con la idea de que hay gente que sabe y gente que no sabe, ¿no? Y los que saben son los que tienen que decidir respecto a estas materias, en particular respecto al futuro proyecto de constitución, si es que lo hay. Me imagino que hay un grueso de la población que espera que sean abogados constitucionalistas los que estén llamados a escribir esta nueva constitución. Oye, mira, quiero lanzar una idea a propósito de lo que dice Fabián, porque, y conectando lo que veníamos hablando también de cómo el comportamiento monárquico de esta derecha, versus también, y yo me atrevería a decir que una especie no sé si panteísmo de ¿Mm? izquierda, A ver. porque no sé si tuvieron la oportunidad, yo me reí mucho, la semana pasada estaba así como viendo varias cosas y de pronto vi una cuestión que decía el atriarcado. Era un video, ¿lo vieron, no? No, no, no pero lo he está visto. Era bueno. un, era un video que le hacía la hija entrevistando a Adria. ¿Ya? Y 15 minutos para escuchar la primera pregunta que le decía a la hija, bueno, papá, ¿cuál es tu crítica de todo esto? Y la verdad es que escuché los 15 minutos y no ¿Ya? hubo ninguna crítica. Eso fue lo más divertido, porque finalmente yo no sentí nunca esa autocrítica que le pedía a la hija en la primera pregunta. Después obviamente había preguntas, algunas más habilosas, unas menos habilosas, pero detrás de eso no había autocrítica. Y finalmente creer que sigue siendo Dios de alguna forma, sigue siendo ese experto que, o sea, está bien, es experto, el tipo sabe, qué duda cabe,
Pero por un lado tengo esa impresión de que si bien es cierto esta comisión de expertos, por un lado la monarquía de derecha lo que pretende es establecer las buenas prácticas a través de estos expertos. Por el lado de la izquierda, la posición que también establece es como tenemos que seguir teniendo estas luces, este panteón que es nuestro. Y desde esa perspectiva creo que ahí eh, es interesante cómo volvemos a un punto cero, un punto muerto. Porque Claro. de alguna manera todo lo que se estableció como el itinerario de todo este movimiento, finalmente no están los expertos. Bueno, Lo que más reprimía era la existencia de estos expertos. ¿Te acordáis que una vez? ¿No? Esto me trae a colación una vez. Yo estaba en bueno, un corolario lo que dice Ernesto. Yo creo que no puede haber nada más cercano a la realeza que un profesor de Derecho en Chile. O sea, esa weá- eso es así, ¿cachai? Eso es verdad, eso es Quizás, verdad. o sea, Sir Bascuñán, claro, o Sí, sea, los un locos, poco. todos, ¿cachai? Los profesores de Derecho en Chile, menos los de clínica. Lord Ruiz Tagle. Eh, Menos los sí, de clínica. menos los de No, los de clínica. clínica éramos Era, semidioses. pero tienen este complejo divino total. Dicho Claro. eso, Bueno, oye, pero espérate, aquí que está, espera, se me olvidó me acordé del libro de Baradit, ¿no? El que sacó ahora contando sus Ah, peripecias en la convención, pero donde contaba una anécdota con Garín, con Renato Garín, que después creo que fue después del primero o el segundo día, que Renato Garín estaba devastado porque no lo habían nombrado ni presidente ni vicepresidente de la convención, y Baradit lo fue a consolar. Entonces llega ahí al lado de Renato Garín, y Renato Garín le dice: oye, pero tú, ¿qué me vienes a hablar a mí? ¿Qué me podrías decir tú? Tus libros están en la cuneta. Yo soy profesor de la Universidad de Chile y mis libros están en la academia. Y digamos, Renato Garín dentro de la aristocracia de derecho de la Chile es un plebeyo total, pues, o sea, un tipo de Melipilla, es un Garín nomás, pues, ¿cachai? Pero es curioso, ¿no? Como él saca, o sea, Baradit lo escribe de esa manera, así como, y este tipo, ¿cachai? Como que me dice esto, yo traté como de consolarlo, de calmar las aguas, y me tiró ahí todo su currículum, ¿no? De exalumno, no sé, de Oxford, de Cambridge, y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. a pesar de que en la carta que reclamaba frente al decano también reclamaba dinastía. Algo decía que Ah, tenía sí, él más de tenía. 8 rectores o algo así. Pero era como un parentesco medio tangencial, ¿no? Era como. po- Compartí el baño con 8 ex rectores de mis antepasados. Mi- mis antepasados estaban en el mismo paradero de micro cuando pasó el Mercedes el rector. Algo así era, ¿no? Era algo tangencial, no era. Digamos, Renato Karina, para mí me parece que es un tipo con problemas psicológicos, pero que es brillante. Pero claro, no es un tipo que venga de esta monarquía de la escuela de Derecho. Siento yo, al menos, quizás me equivoco, pero yo no lo veo como no es ni un Atria, ni un Bascuñán, ni un Ruiz Tagle, ni un Duñac, no sé. Todos estos apellidos que estaban Oye, ahí, digamos, cuando pasamos por la escuela. pero Fabián hablaba de la monarquía del profesor de Derecho. Ahí quedaste, pues, Fabián. Pero yo iba a lanzar algo más. sí, lo que pasa es que iban a hacer algo más, pero como derivó este pelambre, ¿cachai? No se me olvidó, weón. Tenía ganas Bueno, de, ¿De tenía qué, ganas de hacer el de qué estábamos pelambre. hablando antes? no, Antes de... que yo te hablaba de esta idea de como del panteísmo de izquierda, de la monarquía derecha, que finalmente todo conjuga en este mismo vaso conector que sería la comisión de expertos que lo tiene que resolver todo. Y Mm. por ahí lanzaste esta idea Sí, de no, la- iba a decir una cosa nada que ver, que de hecho era mucho más interesante, pero tanto no, porque se me olvidó, ¿cachai? Así que tan interesante no era. Pero sí, yo creo que para cómo llegamos a de la reina Isabel a, a a la, Renato esa Garín. se- a Renato Garay. Ves que algo tiene realeza, güey, ¿cachai? Así que, algo que Algo, es de la realeza de sí. Melipilla. No, no, yo la verdad no lo conozco, ni a él, ni tampoco tuve la buena o mala suerte, no tengo idea, de haber compartido con la universidad. No, él es más Creo chico, él que, es menor. Él tiene que haber pero, entrado pero 10 fue años compañero de después. Boris Ponte, ¿o no, no? ¿O es menor un que, poco menor que nosotros, como 3 años, no más. si no es tanto?
No. si no es tanto. De hecho, fue Entonces, ayudante de un profesor de filosofía moral. Oye, ya prendamos la tetera. ¿De quién fue? Sí, De qué sí, profesor de filosofía moral fue? De. pero era un tipo bien, bien capo, ¿ah? Ya. De los menos alumbrados. No me acuerdo el nombre de este tipo, Quintana, pero ¿De Quintana? no, no, Quintana, Quintana era maravilloso. Yo tomé con Quintana y lo disfruté, pero gran Quintana un sabio. No, no era de los nuevos profesores, pero que no era, por supuesto, ni Orellana Venado, ni esos ya. alumbrados. Orellana, oye, Orellana, qué personaje. Sí. Bueno, de hecho, venía de la realeza, sin ir más lejos. Y yo siempre me acuerdo de Orellana, estamos aquí sacando el tejido. Orellana una vez me acuerdo que fue Humberto Maturana a dar una clase, lo invitaron a un seminario a la Escuela de Derecho, y Orellana hizo el comentario en clase, así como, Chile es un país tan ciútico que piensan que Humberto Maturana es un genio y le van a dar el premio Nobel. Recuerdo que él lo dijo, así como chaqueteándose a Humberto Maturana, pero así como son unos estúpidos si piensan que Humberto Maturana es un tipo inteligente. Básicamente ese era el mensaje que quería transmitir, o que yo interpreté, ¿no? Como este chaqueteo. Y recuerdo que Humberto Maturana fue a la escuela de Derecho y estaba Bascuñán Rodríguez, no sé si estaba Carlos Peña, puede haber sido esa dupla, más Humberto Maturana. Y al menos lo que yo presencié era que Humberto Maturana, digamos, los dejó un poco callados, ¿no? Igual había un respeto, había una conciencia de lo interesante que era el pensamiento de Maturana y lo alejado también que era del pensamiento que se genera en la escuela de Derecho. Eso sí, pero a propósito de todo lo que hablamos, digamos, y claro, finalmente a dónde apuntamos, mira, donde terminamos pelando de alguna forma, pero pelamos precisamente a los expertos. ahora me Claro, acordé la wea. Ahí te alumbré, Sí, Fabián. era por los expertos. A Yo me ver, acuerdo que efectivamente, cuando estábamos en la universidad, y por eso me acordé de los dioses del derecho, ya, cuando estábamos en la universidad, yo estaba en un ramo X, que efectivamente teníamos que hacer un trabajo de investigación. Y mi postura ante la profesora fue, mire, yo quiero opinar de esto, de X cosa, ¿cachai? Que era un estudio indígena. Y me dijo, ya, pero tú no eres experto. Y dije, está bien, pero por qué no puedo hacer un trabajo de este tipo, que era ambicioso, sin ser experto? Si para eso estoy trabajando, para eso estoy estudiando, ¿cachai? claro. Pero no, como que no. Incluso me acuerdo de haber contactado con ella por correo, por esta profesora en cuestión, y un día fui a verla a la facultad, que no era de Derecho, era de otra, y me vio y como que no me reconoció, porque claro, un buen chico moreno, que es este buen aquí, ¿cachai? No es experto, no es experto y es feo. No parece un experto, digamos. No, ¿cachai? Y cuando le dije quién era, pero tú eres el que me escribe los correos. O sea, este bueno, Tú eres el que quieres ser parece, experto. parece que escribe bonito, no es tan tonto. Escribe Entonces el como weón experto. Bueno. claro, y ahí como que recién me dio cierta consideración. Pero tenía una mentalidad, digamos, como que si tú no eres parte del club de expertos, tu opinión ni siquiera vale. No, No claro, puede ser bueno, pero escuchada. ojo que eso no es algo propio del derecho, es algo que tiene que ver con todas las humanidades y la forma en que las humanidades generan el conocimiento que se basa en las citas, ¿no? O sea, uno como investigador no puede hablar sin citar a otro que dijo antes la idea que tú quieres expresar, ¿no? Y eso es muy interesante porque sujetos, por ejemplo, como Gabriel Salazar, se citan a sí mismos. Y es muy divertido porque uno ve los libros y es como Gabriel Salazar citando a Gabriel Salazar en una edición de, no sé, 20 años atrás, ¿cachai? Pero eso solo lo pueden hacer ya expertos archiconsagrados, ¿cachai? Como, eh, eh, a mí, claro, me da un poco de risa, voy a decir, como de gracia, ¿no? Cuando estos grandes expertos se citan a sí mismos y los que están recién empezando están obligados, ¿no? Como a sacar todo el marco teórico, todas las citas habidas y por haber. Yo siempre me pregunto, ¿habrás leído todos esos libros? Porque a veces son un poco, es demasiado, demasiado. Al menos yo, siendo Sí, honesto, los periodistas no citamos nada, no citamos, o sea, mencionamos las fuentes, pero no es como el caso de la gente que se dedica a las ciencias sociales, donde están obligados, si tú quieres desarrollar una tesis, a estar citando otros investigadores, ¿no? Como que uno no puede llegar y decir, esto lo digo porque se me ocurrió a mí, ¿no? Esto tiene que estar fundamentado en una idea previa, ¿no? De otro investigador ideal, si es extranjero, si tiene un nombre extraño, se ha Mm. publicado en una Yo creo que editorial. es la ironía que hacía Germán Hesse respecto a Castalia, ¿cachai? Bueno, Cuando sí, hablan del juego de valores de Castalia,
es precisamente esta forma de producir conocimiento que está arreglada y que solamente es conocimiento aquello que los sabios de Castalia dicen que es. Claro, Y es una reacción al conocimiento anterior que era muy volátil. Entonces, como que se centra en el conocimiento en esto, y, y claro, se pierde mucho saber ahí. claro. Yo Oye, creo a que, propósito, sobre todo cuando vas a discutir algo desde el punto de vista democrático, digamos. Yo por eso como que le tengo un poco de temor a la comisión de expertos, digamos. Por ese punto precisamente, por yo perder creo un que poco de vista además, la... perdón, Fabián. No, no, que Del- era un poco perder de vista lo que le dicen en la calle ahora, ¿cachai? Eso. Dar en esto. que te decía que de pronto más que expertos lo que nos hace falta es un Jonathan Swift con una modesta propuesta que eventualmente que ocupe un poco la ironía para llevarnos a una forma distinta de ver, de ver, Uy, de ver este problema, porque, insisto, y volviendo un poco al punto, em, yo tengo la percepción y tengo la sensación de que estamos en un punto muerto. Mm. Claro, O o sea, sea, por lo menos, o un punto muerto constitucional, si uno lo quisiera llamar así, en donde no, donde parece que incluso lo más favorable a los intereses de esta monarquía de derecha es algo muy curioso, que es hacer un llamado a un plebiscito de entrada, por la claro. seguridad que existiría de la ratificación de la Constitución actual. Y por lo tanto, en el fondo, que poner un cerrojo a esta discusión. No me parece descabellado, ¿no? Que la derecha quiera eso y que eventualmente se haga, ¿no? Eh, o sea, bueno, claramente, digamos, nadie sabe para quién trabaja, porque en Eso el es muy fondo, claro, así como la convención se obnubiló un poco con el 80% del plebiscito de entrada, más que un el poco. 60 y algo, más que un poco, el 63% del plebiscito de salida contrario al borrador también puede ser engañoso. ¿Mm? O sea, yo creo que el llamado a la prudencia que han hecho varios sectores, un columnista, si no me equivoco, de apellido García Huidobro, ha sido un llamado a la prudencia bien razonable. Dicen, oye, ya ok, pero ahora hay que seguir con el proceso porque de otra forma nos va a pasar lo mismo que a la contraparte, por así decirlo, nos vamos a obnubilar con una victoria que ni siquiera es nuestra propiamente, y, Pero eso es y vamos a interesante caer de porque nuevo. mediáticamente, desde el punto de vista comunicacional, todo ese caudal de votos lo está canalizando la derecha, ¿no? La derecha en sus distintas formas, que va desde los amarillos, el partido de la gente, pero las caras visibles, finalmente son los Larraínes, los Macaya, digamos, ellos son los que están hablando ahora en los medios de comunicación como receptores de este triunfo, de esta victoria, incluso los republicanos, ¿no? Y eso me parece que es algo que era previsible. De hecho, nosotros en el capítulo anterior, cuando hablábamos de qué pasaba si ganaba el rechazo, me gustó mucho porque ustedes fueron muy claros en decir, bueno, el gobierno de Gabriel Boric no tiene, digamos, el poder, el mandato como para reiniciar por él mismo el proceso constituyente. Va a depender de lo que diga el Congreso, va a depender de lo que diga la derecha, y obviamente la derecha, pensemos que esta constitución con la que estamos regidos ahora es la constitución ideal de la derecha, independiente de que se haya reformado por Lagos, es la visión del mundo que ellos tienen, que se plasmó en una constitución hecha bajo dictadura, que fue continuada por los gobiernos de la concertación, y pero que llegó a la finalmente es eso lo que ellos esperan de la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente me parece que la jugada más obvia o la jugada que deberían hacer es lo que están planteando ustedes, apostar todo por un plebiscito de entrada en que el grueso de la población, ya cansado de queremos o no queremos una nueva constitución, vote rechazo. Creo que esa sería la jugada que ellos deberían hacer. O sea, y ahí ya como que se sepulta definitivamente el tema por, no sé, 40, 50 años más, ¿cachai? Me parece que deberían apostar por eso. yo tengo la impresión de que ellos van a inclinar la balanza en ese sentido, porque es lo que hoy día tienen como seguridad. Ahora, como dice Fabián, no parece tampoco lo más prudente
de poder establecer como itinerario, pero finalmente nada de lo que ha ocurrido lamentablemente ha llamado mucho a la cordura ni a esta idea que citaba Fabián de García Huidobro de mantener, digamos, las cosas como con cierta sensatez, sino que finalmente es como No, claro, hay una hay borrachera una de borrachera, éxito. Mm. hay una borrachera. Eso pasa. O sea, yo creo que si hubiese ganado la prueba, nosotros hubiésemos estado, los que íbamos por la prueba hubiésemos estado igual de borrachos, ¿no? O sea, como este país se iba a convertir en el paraíso en la tierra, digamos. Eh, pero bien interesante, creo que quisiera que avanzáramos en la conversación y que volviéramos a los pelambres de la Escuela de Derecho, porque hay otro implicado acá que también es egresado, no se alcanzó a titular, es egresado y tiene que ver con el gobierno de Gabriel Boric. Y nosotros elegimos en nuestra reunión de pauta, bastante express, tocar el tema de Boric y lo que pasó con el Estado de Israel, ¿no? Que él no aceptó las cartas del embajador de Israel, cosa que también hizo Brasil, por ejemplo, con el embajador chileno. Entiendo que hasta el día de hoy el gobierno de Bolsonaro no acepta las cartas de presentación del embajador que se propuso. Me gustaría, no sé si ustedes saben a nivel técnico qué implica esto, ¿no? Como que un gobierno no te acepte las cartas del embajador. O sea, lo que pasa es que la diplomacia y las relaciones internacionales son prácticamente una carrera en sí misma. O sea, ¿Ya? hay una academia diplomática, hay una diplomados, magísteres, doctorados en relaciones Claro. internacionales. Volviendo un poco al tema de los expertos, me estoy yendo solo para allá. Pero a lo que voy es que hay muchas etapas y muchas distinciones. Ponte, lo que yo entiendo, porque no me he familiarizado tanto con qué fue lo que ocurrió, lo que entiendo no es que no se hayan recibido las cartas propiamente tal, la presentación, sino que se le citó a este embajador para recibir las cartas y que cuando ya estaba ahí no se lo recibió. Ya. Fue O como sea, un como que se le hizo poco, un desaire. claro, Sí, eso entiende que fue el problema. pero un Pero, desaire con una justificación que después Boric después le explica, o al menos de parte de su Claro, que gobierno le había ocurrido hasta la muerte de este niño, ¿no? ¿cachai? En el fondo no fue un simple desaire, a eso me refiero, Este niño Fabián, palestino que que, que- murió justo el que- día antes. Fue no, pero me asesinado. refiero porque la pregunta era si era equiparable a la situación de Bolsonaro, yo diría que no, ¿cachai? ah, Porque en ese caso no ha citado al embajador como que no existiera, ¿cachai? Pero es acá se más citó a una detalle. persona, se le hizo ir, ¿cachai? Le dijo, sabe que mejor no. Razones buenas o malas, pero esas fueron más o menos lo que ocurrió. Y eso fue lo que dio origen al conflicto diplomático, digamos. ¿Mm? Claro. Y ahora metámonos en las patas de los caballos, pues al final de eso vamos a hablar, pues, el poder de la comunidad judía en nuestro país. Porque, digamos, la reacción que han tenido la polvareda que han levantado, ¿no? Gabriel Saliasnik, creo que es el presidente de la comunidad judía en nuestro país, se ha mandado varias cartas así, pero yo leí una, por ejemplo, donde decía que finalmente lo que le pasaba a Gabriel Boric es que él envidiaba todo el desarrollo que Israel había alcanzado, que él soñaba alcanzar, pero con métodos fracasados, por ejemplo, ¿no? Parte del panteón de los profesores también de la Universidad de Gabriel Chile. Saliasnik también es profesor de la Universidad de Chile. Claro. Mm. A mí lo Y que yo de hecho estuve observando harto esas discusiones en Twitter, no participo mucho porque, bueno, por razones lógicas, pero, porque puedes pero dejar la pegada, sí, claro, porque no quiero que me echen, pues, bueno, así que, pero, y por eso también tengo que ser cuidadoso con lo que digo, que una de las mantener la cargas va a diplomacia. ser, claro, hay que mantener la diplomacia. Pero lo que sí observo es una tendencia de, en general, la defensa de los intereses del Estado de Israel, de proponer que los intereses del Estado de Israel son los intereses del pueblo judío en sí, digamos, ¿m? Y que los ataques a la política interior o exterior de Israel son ataques xenofóbicos o racistas Claro. o, o derechamente, digamos, antisemitas. Entonces, y ahí yo creo que hay un matiz importante. Uno puede criticar a Israel y lo que hace Israel sin ser antisemita. ¿M? Pero O sea, uno puede, por yo ejemplo, creo que ese matiz lo instalan, lo tratan de hacer más los no judíos, digamos, ¿cachai? Porque me parece, al menos también pensando en Twitter, ¿no? Como lo que yo veo de los usuarios, de los seguidores o sea, las personas que sigo en Twitter que son judías, ellos están, independiente que sean de izquierda o de derecha, están se sienten muy orgullosos, ¿no? Del Estado de Israel, de los avances que ha tenido.
Y también tiene una postura muy cuadrada respecto, o muy, no sé si cuadrada es la palabra, pero muy en sintonía respecto a que Israel es un Estado que está viviendo fuego terrorista, que lo tienen que combatir, que vive en violencia. Ese es el argumento que ellos esgrimen, ¿no? Y que en el fondo se tienen que defender. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Y desde como yo lo he visto, o lo he percibido desde sujetos judíos que a mí, digamos, los sigo porque son sociólogos, porque tienen opiniones muy interesantes, noto que ahí hay como una suerte de opinión común, ¿no? O sea, somos judíos chilenos, pero defendemos a Israel de estos ataques respecto a las políticas para controlar el terrorismo palestino. Siento que me ha tocado ver muy poquitas opiniones contrarias de judíos que sean contrarias, ¿no? a estas políticas militares de Israel. Y tienen mucho eco en nuestro país, ¿no? Oye, pasa por mi cabeza algo que puede ser totalmente ridículo, pero que yo creo que igual tiene algo de sentido con lo que dices tú, pero no sé si ustedes se acuerdan cuando en algún minuto de nuestra historia radial, en ¿Mm? Perros Vagos, entrevistamos a una mujer que la discriminaban por ser bonita. Ah, la Javiera Rosell, la Javiera. Sí. Trabaja en Y, el gobierno ahora. No voy a decir y dónde, pero bueno, y era muy bonita, pero, pero, era pero, efectivo. pero me pasa mucho esto con lo que tú dices entre la distinción de la raza y el Estado de Israel. Porque de alguna manera aparece esto como de la niña bonita, que nadie puede hablar mal de ella porque es bonita. Claro. O sea, o sea, en el fondo, detrás de esto, la historia que está detrás del pueblo judío eh, no guarda ninguna relación con un tema de Estado propiamente tal. O sea, los actos que haya podido generar el Estado, como por ejemplo lo que reprocha probablemente el gobierno de Boric, son actos de Estado, no es algo, no es un ataque, no podría ser planteado de manera directa como un ataque, digamos, antisemita, si se quisiera decir. Claro. Yo tengo la tendencia a equiparar cosas que no son muy equiparables, pero como que de repente hablo algo y no tiene nada que ver con eso, pero voy a dar un ejemplo que tal vez sirve un poco para ilustrar mi punto, digamos. Ponte, si uno critica las acciones de, por ejemplo, la coordinadora de Comayeco, o la grupo del Resistencia de Afkenche, el incendio que hicieron espantoso de un molino patrimonial y que dañaron fuertemente a una persona, que me parece algo criminal. No por eso estoy criticando al pueblo mapuche. ¿Mm? Claro, pero en ese caso mucho más, Entonces, o sea, después de la votación que tuvimos en el plebiscito, donde la Araucanía fue la segunda región que más votó por el rechazo, obviamente es una señal potente de que el grueso del pueblo mapuche, lo que nosotros entendemos por pueblo mapuche, está pensando en otra cosa, pero en el caso de Israel, mi punto es que yo veo que, al menos acá en nuestro país, están súper alineados, sean de izquierda, de derecha, en la defensa, ¿no? En la defensa, así como señala Ernesto, o sea, como no se puede criticar a Israel porque eso es caer en antisemitismo. sí, yo creo que efectivamente hay una tendencia que es así, en el sentido de que los ataques a Israel son calificados como antisemitas. Pero yo creo que hay que hacer ese matiz, digamos. Hay que hacer ese matiz, decir, mire, yo puedo no estar de acuerdo con que maten niños palestinos, pero eso no me convierte a mí en una persona que está criticando al pueblo judío o en general a los judíos, digamos. Y uno puede criticar un Estado por defender como quiera, bien o mal, sus intereses, digamos, y por las acciones que hacen ellos. Pero, pero que esa similitud que se está haciendo, digamos, es donde yo me gusta hacer ese matiz, digamos. No, Ah, no adoptar esos anteojos, digamos, ¿sabe que no? Israel es lo mismo, y si usted critica a Israel, es antisemita, no, ¿por qué, digamos? No veo, hay una especie de como una palabra cursi, una expresión cursi, una solución de continuidad ahí, que, no, claro. que ¿dónde está, digamos? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar, digamos, por qué atacar a Israel? ¿O por qué decir que Israel cometió un error? ¿O por qué Decir explicar, que violó los derechos humanos, o que viola los claro, derechos humanos, Y desde ahí, por por, eso te digo que mi percepción
Por ejemplo, volviendo al tema de la reacción de Zelensky, que, no es, que generalmente en casi todas las situaciones en donde puede sacar ventaja de esto, la saca, es una reacción de una niña bonita. En el fondo es como, no me pueden tratar como niña fea, si yo soy niña bonita finalmente. Es como, no pueden atacarme de esta manera. Y es muy usual en su argumentación el que finalmente detrás de esto hay un trasfondo racial, básicamente. Yo creo que es súper interesante pensando, por ejemplo, si nos salimos del caso de Israel, ¿no? ¿Cuánto pesa el poder que tienen Veníamos hablando de Inglaterra, por ejemplo, pero ahora no sé por qué quiero hacer el nexo con China y esta entrevista que le hicieron a Kast en las presidenciales donde Mochati le preguntaba, bueno, pero a usted le molesta tanto el comunismo, no sé ¿qué va a hacer con China? Y Kass decía, bueno, en realidad China es nuestro principal socio comercial, no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, viola los derechos humanos, tienen un estado policial, pero son los chinos, digamos, ¿cachai? Son los que nos compran el cobre. Y fue súper, a mí me sorprendió porque el tipo fue súper honesto, digamos, en decir, los chinos nos tienen de las bolas y tenemos que seguir con ellos. Me da igual si son comunistas, me da igual si violan derechos humanos, me da igual si son un estado popular, o sea, un estado policial. Y eso es bien interesante porque siento, así como yo decía, siento que hay un consenso de izquierda y derecha entre los judíos de nuestro país respecto a que no se puede criticar a Israel. También siento que hay un consenso de izquierda a derecha respecto a que China es nuestro principal socio comercial y a los chinos no se los puede criticar tan abiertamente, digamos. Mm. No sé el poder de la comunidad judía en Chile, de dónde vendrá. Me imagino que, claro, deben tener mucho poder económico, que también, ¿no? Hay que hacer un gesto de agachar el moño y decir, bueno, Israel eh, tiene su problemática de terrorismo y ellos verán cómo pueden matar niños, mujeres, lo que sea, pero se están defendiendo. Siento que ahí se puede hacer un paralelo, ¿no? Como que o sea, yo cuando pienso en China, por ejemplo, en todo el avance que han hecho de la tecnología para usar como control de la población, a mí me da escalofrío. Pero siento que no es un problema para nadie, digamos, porque es nuestro principal socio comercial. ¿Cachai? O sea, es curioso, ¿no? Y es un régimen que es comunista, que tiene un partido único, con un líder supremo, con un secretario general, no sé. Es como todo lo que la derecha dice que odia, que no quiere que ocurra acá en Chile, pero son nuestro principal socio comercial y eso no se critica, ¿cachai? Hay hipocresía, ¿no? Finalmente. Mm. O sea, Frey fue a hacer negocio con los chinos, Lagos probablemente tiene negocios con los chinos y Piñera tiene negocios con los chinos. Quizás Michelle Bachelet no tiene, pero habría que ver el portafolio de Dávalo, que probablemente tenga negocios con los chinos. ¿Qué piensan? Se quedaron callados. Interesante. ¿Ustedes tienen intereses con los chinos? Yo no De puedo hecho, hablar debo mucho. confesar, ojalá tuviera interés con los chinos. No, Yo, no todavía. lo único que Yo diré que tengo, yo tengo vengo un a comer amigo, con yo China. tengo un amigo chino al que le compro por AliExpress. Por Vengo WhatsApp. vengo de cenar con chino, así que tampoco me voy a abstener de lo que Pasando a un tema mucho más chabacano, oye, ¿qué, cenaron en un restaurante de comida china o China, China, de China de verdad. China, y, China. y No, qué alguna tal? vez, cuando venga para acá, Jutrito, lo vamos a invitar ahí. Comida semi-viva. No, pero es sabrosísimo, es muy rico. ¿Eh? Muy bueno. Vamos a tener Pero que ir. perrito al mercado, güey, sí, No, por ejemplo, Guantán o de sea, Oye, murciélago. Guantán de pero fue, murciélago. pero pero, fuera de pero, hueveo, pero tremendamente sabroso. No, No, pero viscoso bueno, pero sí, sabroso. Gran picoso, frase. pero sabroso. pero ¿cuántas veces nosotros comimos brontosaurio ahí a la serie de Metro Franklin? Y esa, bueno, era vaca, ¿cachai? No, claro. Así O que, sea, ¿para qué andamos con probablemente, huevo? en esta época probablemente no hubiese salido un chip. Sí, Sí, seguro, ¿cachai? Seguro. tuvimos fortuna que Sí. todavía no se implementaba la ley del chip. No De hubiese hecho, salido. ladraba la wea. ¿Mm? Oye, pero fuera de ese en No, pero Vietnam, cordialmente invitado. claro, Hay que ir a sí, degustar, porque hay que ir a degustar esos platos exóticos. nuestro No, restaurante pero chino de verdad, favorito, muy rica comida y muy buena. Quebró, que era el Menguá, se quebró, funó, po. Entre la quebró. pandemia y el estallido se fue al diablo. Se fue al diablo. Gran restaurante, vuela alto.
al diablo chino. No sé. Ah, Estas son cocinas oye, solamente abiertas para se nos Chile. está acabando el tiempo, así que quiero que pasemos a nuestro tercer tema en la pauta. Me gustaría que compartieran la reflexión que ustedes tienen respecto a que se acaban las restricciones sanitarias. Vamos a tener que dejar de usar mascarillas, se acaban los aforos. ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Cómo vieron ustedes este tema de el pase de movilidad, la obligatoriedad de la mascarilla, la Oye, Yo vacuna? opino, También acá nos se pusieron acaba, más vacunas que en todos los otros países. se mm, acaba el baile de las máscaras. Pero lo interesante que uno lo puede empezar a tomar cierto pulso de lo que va a probablemente venir, es que la gran mayoría de la población muy probablemente no se va a sacar la mascarilla. Y Ujú. eso es tremendamente interesante a propósito de lo que hemos conversado de cómo reacciona, cómo reacciona el chileno en general frente a los actos de autoridad. A mí me causa curiosamente, o sea, me llama profundamente la atención eso, porque detrás de esto que hemos conversado, de esta idea monárquica, de esta idea de establecer cierto, la forma correcta en cómo se debe, ¿no es cierto?, vivir, en cómo se debe realizar ciertas cosas, finalmente está encristada en lo más genuino, en la médula de cada uno de los chilenos. Tanto es así que por lo que conversábamos precisamente de esto de mantener incluso la constitución actual es parte de este juego que ha tocado la médula. Y yo creo que esto, incluso de estas restricciones sanitarias, yo tengo hasta la profunda convicción de que hay muchas personas que piensan sentirse como desprotegidas, porque ya no van a estar estas medidas de que Claro. alguien te dice que tienes que estar así. Y el comentario común, incluso yo estaba almorzando y escuchaba, no sé, una radio de pronto de fondo, y el comentario común de las personas que le preguntaban así, oye, ¿y usted qué va a hacer? No, yo voy a mantenerme, voy a seguir con la mascarilla. Es lo que hay que hacer. Mm. Es profundo porque detrás de esto está como esta idea que comentábamos finalmente en cómo operan estas políticas, eh, que están más allá de lo que uno, no sé, o técnicamente uno podría decir como ¿cómo decirlo, Fabián? Como la distinción entre el derecho material o las fuentes materiales del derecho, por así decirlo, ajá, y las fuentes formales del derecho. Es decir, de cómo de alguna manera lo que no está escrito está profundamente escrito, Mm. grabado, profundamente grabado, grabado, claro. más que escrito, profundamente grabado, más que escrito. Yo lo veo también, me parece como tú dices, Lucho, que ya era algo anacrónico. O sea, la pandemia ya está la mayor parte de la gente vacunada, no, las salas las salas de urgencia no están en el caos que tenían, y por ende mantener medidas tan restrictivas de derecho como era este pase de movilidad, porque, claro, muy relacionado con lo que dice Ernesto, esta especie como de obediencia natural que hay acá en Chile. O sea, te impusieron una limitación a tu movimiento durante mucho tiempo por un estado de emergencia ya, pero después siguió esta limitación a dónde podías o no ir, que estaba por un mero decreto administrativo, ni siquiera por ley. Entonces uno dice, estabas limitando de tus derechos, o sea, tú no podías entrar a un local por un decreto administrativo del Ministerio de Salud, muy estado de emergencia, muy alerta sanitaria estará, pero era un decreto igual. Entonces, era bastante lesivo de derechos. Pues, vaya que uno quisiera, ¿no? Pero yo no podía ir si no lo tenía. Entonces, Claro. yo lo tenía, por supuesto, pero me refiero a que no es el punto. El punto es que uno no, te limitaba tus derechos en base a algo muy grave, que era la pandemia. Y resulta que la pandemia ya no era tan grave y seguías con las mismas limitaciones de tus derechos. Claro. Y eso era anacrónico. Entonces, O ahora que sea, resulta pero que, lo interesante es lo que decía Ernesto, ¿no? Como la pandemia ya no era tan seria y la gente seguía agradeciendo esas restricciones y se seguía sintiendo protegida por estas restricciones. Y yo creo que ahí tiene que ver con como este efecto isla que a veces tenemos, ¿no? Como cultura. Porque cuando, por ejemplo, yo le preguntaba a gente que estaba en España, en Inglaterra, o en Estados Unidos incluso, recuerdo que a Ernesto alguna vez también le pregunté
que Ernesto me parece que viajó a República Dominicana, a México, y le pregunté, oye Ernesto, pero ¿cómo está la pandemia ya? ¿Te pidieron el pase de movilidad o las vacunas? Y Ernesto me dijo, no, sé que ya es como que si no hubiese pandemia. Y fue una opinión que yo recogí de mucha gente que no estaba en Chile. Onda, gente en España que me decía, ¿sabéis que acá la mascarilla solo se usa en la farmacia y en el hospital? En ningún otro lugar. En Estados Unidos, olvídate, o sea, creo que hubo como 2 meses de restricciones así como las que tuvimos acá en Chile y el resto, la gente iba al cine, la gente hacía su vida normal. eh, entonces, es bien interesante lo que ustedes dicen, cómo nuestra cultura o la psicología de nuestras personas, de nuestra población, confía de manera tan ciega en las restricciones sanitarias, ¿no? Que muchas veces, ojo que con esto no quiero cuestionar lo que dicen los médicos, pero obviamente los médicos de España estaban diciendo una cosa, los médicos de Inglaterra estaban diciendo otra parecida a la de España, y los de Estados Unidos estaban diciendo otra que era mucho más parecida a la de España y la Inglaterra que lo que estaban diciendo acá en Chile, digamos. ¿Ya? O sea, eh, y la gente, claro, como más restricciones, más vacunas, mejor. Pero ¿cuál es el sustento detrás de eso? ¿Cachai? O sea, en todo el mundo pusieron 2 vacunas y la tercera vacuna o la cuarta vacuna era solo para la población de más riesgo, y el tema de las mascarillas fue muy distinto a la que nosotros vivimos acá, ¿no? Y las restricciones de salida, por ejemplo, desde un principio, en Europa sobre todo, se dio permiso para que la gente pudiera salir a trotar, para poder salir a hacer gimnasia, digamos, algo muy saludable y que obviamente acarrea un montón de problemas si tú tienes a una persona encerrada sin posibilidades de hacer actividad física. Eso evidentemente tiene consecuencias, enfermedades, digamos. Entonces, Mm. ¿cómo es que nuestra población, de manera tan fácil, ¿no? agradece que mientras más duras sean las restricciones, eso es mejor? A mí me parece que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que funcionemos de esa forma y que haya gente que ahora dice, yo voy a seguir usando igual la mascarilla. Tampoco nadie está prohibiendo que se use la mascarilla, pero va a dejar de ser obligatorio. Yo creo que también hay mucha gente que dice así como, me quieren prohibir usar la mascarilla. Señora, nadie le está prohibiendo usar la mascarilla, úsela en el metro donde se sienta más cómodo. Pero, ¿cuál es la razón por la que usted está realmente utilizando una mascarilla? Es muy curioso, pero forma parte como de la forma de reacción. Y esa Bueno, forma de yo, reacción no es, Es yo como creo que, esta gente que pide mano dura contra la delincuencia también, ¿no? Así es como, o bueno, sea, que yo me tengamos gustaría toque ver de queda. otro punto de vista, ¿cachai? ¿Mm? Y consiste en la vuelta a la normalidad ya de todo, no solamente las personas que no usan mascarilla, sino que los servicios públicos y privados. O sea, yo creo que ya a esta altura no se justifica una puerta cerrada en ninguna parte. ¿Mm? No, claro. O sea, O sea, yo el creo que principal, ahí tenemos estos casos que a mí me resultan vergonzosos, ¿no? Donde teníamos el mall abierto y los parques nacionales con restricción de aforo, que era una estupidez. sí, O sea, o sea, eso ¿qué no tenía lógica? sentido. Por ejemplo, los teatros también, el teatro fue muy afectado por este tema de las restricciones en las salas de teatro, sí. con aforos limitados. Y yo tengo amigos que trabajan en el mundo del teatro y, digamos, estaban todos con ataque porque en el fondo el teatro ya así en normalidad es difícil sostenerlo, y cuando te limitan a la mitad del público es simplemente insustentable. Entonces, ¿qué lógica había de que yo pudiera meterme al Costanera Center o a cualquier mall, digamos, estar al supermercado lleno de gente y no pudiera ver una película o no pudiera ir al teatro si no tengo el pase de movilidad, ¿cachai? O si no, era como, ¿por qué? O no pudiera ir a un parque nacional, digamos. Eran cosas que ya eran absurdas desde cualquier punto de vista, ¿no? O sea, Sí, yo creo que es el momento ya que, o sea, no sé si la pandemia se acabó o no, pero yo creo que ya es momento de acabar con las medidas restrictivas y qué bueno que haya sido así. Celebro mucho que se haya finalizado el baile de las máscaras, como dice Ernesto, porque y junto con el baile de las máscaras ya hay que empezar a colgar los computadores y volver a la pega. ¿Mm? Volver claro. o sea, obviamente hay casos y casos, pero me refiero a los servicios públicos. Me refiero a aquellos servicios públicos en general, desde, qué sé yo, pues desde los servicios de salud que siempre han estado, hasta
Servicio de Impuestos Internos, que sé yo, que creo que también está ahora, la verdad, no estoy seguro, pero que están ahí, ¿cachai? O sea, en el fondo, Claro. que esté una persona atendiendo a la gente ahí, Un ser y ya humano. no más pantallas, ¿cachai? Porque ya no se justifica. O sea, tú puedes mantener una pantalla, por ejemplo, qué sé yo, en mi misma pega, ponte, tú podés tener una sala, qué sé yo, para audiencias fuera de la ciudad, ¿cachai? Ponte que tú mismo en esto puedes ir a asistir a una audiencia, qué sé yo, a la corte de Puerto Montt sin tener que moverte ya a Santiago, la raja, ¿cachai? Pero Sí, que no sí. sea la regla general, que no se convierta eso en la forma de operar de una entidad, ¿cachai? Que sea una posibilidad, pero no una regla general. Estamos viviendo el síndrome de los niños de 30 años en la casa. Yo creo que Hay como una, eso hay de una, pa- hay una palabra japonesa para eso, creo que es hikikomori. Hikikomori. Tiene hikikomori. claro. Pero eso es como Esta gente que no quiere salir de su casa nunca más. Y que, permanecer en Mm, el nido, claro. claro, claro. Mira, Será para otro collage. Sí, yo creo que ese es un súper tema. El tema de la pérdida de la presencialidad, ¿no? Cómo como sociedad nos resignamos un poco a eso, me parece. Claro, como decía Fabián, hay casos y casos. Evidentemente hay trabajos que sí se pueden hacer de manera telemática, pero vuelvo al caso del teatro. O sea, ¿qué sentido tendría que el teatro, por ejemplo, fuera solo por pantalla? ¿Cachai? Es no, como, ridículo, se pierde todo. bueno, pero era lo que se hizo durante pandemia, digamos, ¿cachai? Como, es un caso, claro, lo estoy llevando a un extremo, pero el mismo juicio, ¿no? Como el caso de un juicio sin un juez presente, sin presencialidad. Creo que hay algo que se pierde y que quizás es algo que es un poco inasible, ¿no? Es algo que quizás es un poco irracional, pero que sí produce efectos, ¿no? El hecho de estar ahí, frente, ¿no? Frente a en cuerpo presente, frente a una autoridad y O todo sea, este rito, ¿no? El rito, o las mismas iglesias, por ejemplo, pensemos en la liturgia liturgias telemáticas, ¿cómo sin, te la hostia? Así como, no sé, ¿cachai? Por el claro, como computador, lo te la envío por mail, evangélico, ¿cachai? No sé. claro, es como raro, ¿no? Es como renunciar a lo humano también un poco, yo siento, ¿no? Sí, como la posibilidad de una isla, ¿te acordás? Es Sí. como, tiene que ver con eso, ¿no? Como que, y yo creo que esa resignación, a mí me sorprende que en nuestro país sea algo como tan celebrado, cuando en realidad, cuando se pierde la presencialidad, se pierde mucho también. Se Mm. pierde, en el tema, por ejemplo, en los cuadros, esto es muy interesante, yo no lo aprendí hace poco. En las pinturas, por ejemplo, los teóricos de arte dicen que cada cuadro tiene un aura, ¿no? Y que es distinto cuando tú ves el cuadro, por ejemplo, tú puedes ver un Rembrandt en una pantalla, y que claro, uno dice, oye, el cuadro bonito, impresionante, no sé qué. Pero cuando uno se enfrenta al cuadro en la sala, ahí está ese cuadro, esa representación material, expele, ¿no? Proyecta un aura, algo tiene ese cuadro, y yo siento que todos los seres humanos tenemos esa aura, ¿no? Tenemos ese campo AT, como diría citado en Evangelion, ¿no? Mm. Yo te prometo, quizás algo, quizás algo que es un poco irracional, pero a mí me parece que es innegable, ¿no? Que todas las personas, todos los seres humanos irradiamos un aura, así como las obras de arte, las buenas obras de arte irradian un aura, y eso la virtualidad no lo puede replicar aún, al menos. De acuerdo. Yo también me parece que en la falta de la presencialidad se pierde efectivamente, llámalo aura, llámalo cercanía, llámalo contacto humano, pero hay no sé qué hay que cambia la interacción. Llamémosle poesía. Ya, Llamémosle por poesía. algo el poeta del grupo. Oye, ya nos comimos todo el tiempo, así que despidámonos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Yo me quiero despedir con resaltar el Día de la Paya. No tiene nada que ver con esto, pero para el 18 repitieron tú enviaste una cuestión de una payadora, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Y una Y me buena enviaste esa payadora. cuestión y en el TV Senado estaban dando el Día del Payador, el Ah, Día de la Paya, ¿cachai? Y fue mira. como, wow, como que la paya me persigue. Pero eso, hay un día de la paya, para que lo Pero averigüemos se va a alguna tirar vez. una paya. No, ahora no, pero Vamos a ya, ensayar un día un collage del canto lo humano y lo divino.
Sí. De hecho, deberíamos hacer un collage de pura paya, ¿no? Yo le voy a Hablando en paya, ¿cachai? quizá ya lo tiene Fabián, pero le voy a recomendar el contrapunto entre el mulato Tahuada y don Javier de la Ah, Rosa. sí, Pero está editado, hay dos versiones, hay una novela y el contrapunto, solo el contrapunto, así que hay una que se llama Tahuada y la otra el contrapunto entre el mulato Tahuada y don Javier de la Rosa. Hay un clásico de clásicos un clásico. de la paya, del verso, de la rima en nuestro país. Y hay una gran historia ahí detrás. Así pues, cabros, entonces, hasta el Ya próximo pues, collage. nos Un vemos. abrazo grande. Nos Cuídense vemos. mucho, Abrazo. Chao, que les chao. vaya bien. Chao, chao.